Debates, ética y salud. Respeto por el paciente. Avance de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat por FM Identidad. Buenas tardes, queridos oyentes. Sábado, 15 horas. Nuevamente estamos aquí desde FM Identidad 92.1 de su dial en el programa Sala de Médicos. En Sala de Médicos nos reunimos los médicos para hablar de medicina humana, porque nuestros pacientes son seres humanos, los médicos somos seres humanos y nuestro lema es que debemos humanizar la medicina. Y como todas las tardes a las 15 horas de los días sábados, estamos acá con la doctora María de los Ángeles Herario y quien les habla, Aníbal Granjat. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, Doc. Acá estoy con algunas cuestiones. No sé si se enteró, ya que estamos, vamos a aprovechar un poco que usted es un especialista en ozonoterapia y bueno, en todo el mundo es de público conocimiento toda esta epidemia del ébola que nos tiene bastante preocupados. Que si bien todavía no hay ningún dato de Argentina, obviamente está todo el mundo en situación de alerta. Y curiosamente, hace unos días salió una publicación en un sitio muy conocido de ventas por internet, una persona que vendía una máquina, un ozonizador ambiental que controlaba el ébola. Bueno, de paso controlaba unas cuantas cosas más, H1N1, salmonela. ¿Qué nos puede contar de este tipo de equipos? Bueno, polémico, ¿no? Sí, muy polémico, muy polémico. No, es que es muy polémica la noticia, realmente. Además, lo vendían, lo estoy viendo acá, a 50.000 pesos. 50.000 pesos un ozonizador para combatir el ébola. Ajá. Bueno, después por estas cosas tenemos problemas los demás, ¿no? Claro. Estas son las cosas que después hace que el tema de la ozonoterapia no se lo tome con la importancia y con la seriedad con que lo llevamos a cabo los que desarrollamos la ozonoterapia, que nos requiere de estudios académicos, de estudios científicos, de mucha experiencia profesional. Digamos que, en principio, vamos a distinguir dos cosas. ¿Cuál es el efecto del ozono y el efecto de los ozonizadores ambientales en el hogar? Uh-huh. ¿Sí? En cuanto al efecto del ozono, ¿nos podría decir vos algunas cosas? Digamos, como para combatir si hubiese virus en el medio ambiente. Yo voy a aclarar que no conozco bien cómo es la biología del virus del ébola, ni cómo es el contagio, claro, ni cómo es la enfermedad del ébola. Yo no la conozco. Acá básicamente, digamos, hace más de 100 años que el ozono se utiliza en muchos países del mundo como un poderoso antimicrobiano. Antimicrobiano, es decir, para combatir la mayoría de virus, bacterias, todos los microorganismos patógenos. Claro. De hecho, en Europa se comenzó a utilizar antes del año 1900, allá por el año 1880, para el tratamiento de las aguas municipales, de los natatorios, y sí, como un desinfectante ambiental se puede utilizar dentro de los aviones de espacios cerrados, con determinadas precauciones, por supuesto que de eso después seguimos hablando. Claro, pero es una realidad que el ozono tiene un potente efecto antimicrobiano. Ahí está. Y que se utiliza con ese fin. Todos los cirujanos hemos conocido, ¿no es cierto?, que la desinfección de los quirófanos por las lámparas ultravioletas. Pero ¿cuál es el efecto de la lámpara ultravioleta en el medio ambiente? Genera es que ozono. Forma ozono. Y lo que dice acá la doctora, o sea, que el ozono combate y destruye los microorganismos disueltos en el medio ambiente, ¿no es cierto?, o en suspensión en el medio ambiente, no disueltos, las bacterias, virus, ácaros, protozoarios, todo ese tipo, digamos, de fauna que puede tener el medio ambiente se combate con ozonoterapia. Pero hay algo que me gustaría que le explique usted a nuestra audiencia. ¿Qué pasa con el ozono en el medio ambiente cuando respiramos el ozono? Cuéntenos de eso. Básicamente, el ozono en altas concentraciones no se puede respirar.
porque es sumamente nocivo para las vías aéreas, con lo cual el uso de este tipo de equipos que realmente, a ver, porque toda esta cosa que se difundió lo único que genera es confusión. Entonces lo que hay que aclarar es esto: los ozonizadores ambientales son buenos. Son buenos, ahí está. Primera cosa. Es lo primero, son buenos. La utilidad, el fin para lo que se los utiliza, cuando se los utiliza en forma adecuada, es buenísimo, es genial. De hecho, otra de las utilidades que no mencionamos, se usa mucho en la industria alimenticia, para los pescados, para las carnes, para los olores en ciertos frigoríficos o dentro de la industria del pescado. Eso por un lado. Claro. Segundo, o sea, son buenos, en principio sí. Son buenos. Segundo, ¿qué más podemos decir los ozonizadores ambientales? No puede, una persona no puede estar en contacto directo. De hecho, hay una concentración mínima que es la permitida. Ahí está. Porque el ozono es sumamente oxidante y nos daña las vías aéreas que no tienen los mecanismos de defensa para protegerse hacia tal efecto oxidante. Entonces, hay una forma de utilizarlos que es cuando el ambiente está cerrado, se prende el ozonizador, la gente sale, se espera y después se vuelve a entrar. Cuando esa concentración que se expresa en partes por millón decayó en ese ambiente. Ahí está. Esa es la forma adecuada de utilizar. De todas maneras, yo creo que promocionar un equipo de este tipo para el tratamiento o para la prevención, ni siquiera tratamiento, porque acá estaba promocionado como para prevención, me parece que es un disparate total, porque no hay ni pruebas suficientes. Todavía, por lo menos nosotros, no tenemos información suficiente. La gente del Manbran tiene muy claro cómo hay que prevenir, cómo hay que evitar el contagio y cómo hay que tratar a un paciente en el caso potencial de que en la Argentina tuviéramos la mala suerte de que entre a atacar, pero todo claro, con la gente adecuada, ¿no es cierto? Claro. Ellos están totalmente entrenados, con lo cual nosotros no vamos a hablar del ébola. Lo que sí podemos hablar es de ozonizadores, y esto es un disparate. Vamos a hablar un segundito del uso del ozonizador. El ozono nosotros lo podemos administrar a través de una agujita. Si cargamos una jeringa con ozono, le ponemos una aguja y lo inyectamos, ya sea intramuscular, ya sea subcutáneo, conociendo la dosis y la concentración, porque el ozono es un oxidante, pero nosotros tenemos en el organismo, como bien lo dijo la doctora, tenemos defensas antioxidantes, con lo cual podemos neutralizar ese pequeño estímulo oxidativo controlado que usamos los médicos, porque sabemos qué cantidad de ozono estamos realizando, inyectando y a qué concentración. Pero no lo podemos respirar al ozono, porque las células del epitelio broncoalveolar, o sea, las células que revisten todo el árbol respiratorio por dentro, no tienen defensas antioxidantes. Esas células no tienen enzimas antioxidantes. Entonces, administramos ozono por la vía aérea y justamente en la vía aérea no tenemos defensas contra esa oxidación del ozono. Es por la única vía que no debe administrarse el ozono. Entonces, si vamos a encender un ozonizador para que funcione en casa, para que purifique el medio ambiente, tenemos que ponerlo a funcionar cuando no hay personas dentro de la casa. Cuando volvemos a casa lo apagamos y ventilamos. Exacto. Ese es el uso del ozonizador ambiental, que es correcto. Y en cuanto al precio, nosotros conocemos los precios de los equipos ozonizadores que utilizamos en medicina y me parece una exageración, me parece un abuso que se publique a ese precio un ozonizador ambiental, porque no hay ningún motivo para que llegue a semejante costo de venta un equipo simple como un ozonizador ambiental. Eso es lo que... Disparate por todos lados. Y esto causa más confusión porque sí también circuló en internet algo que es real. Hay un equipo de médicos, un equipo europeo al que no conozco muy bien, pero sí hay 2 médicos estadounidenses, uno de Washington específicamente y otro de Miami, que fueron son 2 médicos que tienen experiencia en ozonoterapia y han ido a Sierra Leona a empezar. Claro, cuando hay una epidemia de este tipo que es tan complicada,
casi todos aunan los esfuerzos y bueno, han ido a ver si se puede hacer algo a través de la ozonoterapia, es decir, la terapia con ozono, voy a ser bien enfática, es decir, 2 médicos tratando a pacientes con esta enfermedad a modo de prueba para ver si se puede hacer algo. Así es. No con ozonizadores ambientales. Claro, han ido 2 médicos que saben hacer ozonoterapia asistencial con un tercer médico que es un estudioso de las estadísticas para ver si realmente ellos lo que quieren es enseñarles a los médicos africanos a utilizar la ozonoterapia, a ver si puede ser un recurso terapéutico efectivo para minimizar los efectos nocivos del ébola. Ojalá que todo sea así, y ahí han ido una tercera persona para hacer los estudios estadísticos, para, en fin, poder averiguar, investigar si realmente la ozonoterapia es útil en la prevención del contagio y el tratamiento de la enfermedad de ébola. Una vez aclarado esto, vamos a una pausa muy cortita y al regreso estaremos en contacto con el doctor Alejandro Arenillas, que es médico especialista en emergentología. Les recuerdo los teléfonos de contacto para hoy, a aquellos oyentes que quieran dejar alguna pregunta o que quieran hacernos algún comentario, con mucho gusto lo vamos a recibir, al 5246-0244, reitero, 5246-0244, y también al 5246-0241, 5246-0241. Vamos a una pausa cortita y volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Arenillas. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat. Espacio publicitario. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como a un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Laura Di Marco presenta su nuevo libro, Cristina Fernández, la verdadera historia. Una biografía íntima de la mujer más poderosa del país. Todos los secretos mejor guardados de la presidenta, como nunca nadie los reveló. Encontrá Cristina Fernández, la verdadera historia en todas las librerías del país. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Todos los sábados, de 16 a 18, Buscando Títulos, con María Luján Batallán y la participación especial de Lucía Díaz Castelli y Luis Bremer. Actualidad, informes, novedades, toda la información. Además, buenos regalos. Todos los sábados, de 16 a 18, Buscando Títulos, aquí, en FM Identidad. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat. Volvemos nuevamente a Sala de Médicos y lo vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alejandro Arenillas. El doctor Alejandro Arenillas es jefe médico de guardia de emergentología del Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires. Además es médico de planta de terapia intensiva del Hospital General de Agudos Juana Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Alejandro Arenillas es una persona muy sencilla, muy humilde. Me ha pedido que lo presente así. En realidad podemos contar muchas cosas notables de la trayectoria del doctor. Pero bueno, él nos ha pedido así que lo vamos a respetar. Doctor Arenillas, ¿está con nosotros? Hola, buenas tardes Aníbal, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. No, usted lo mereces, Alejandro, eso es un gusto. Bueno, no sé si habrás escuchado alguno de los comentarios que hemos hecho recién, pero vamos a entrar al tema tuyo, que hace tantos años te dedicas a terapia intensiva y a emergentología, que no es lo único que vos hacés. Bueno, está muy bien. En realidad te cuento un poco cómo empecé a hacer terapia intensiva. Yo era residente de clínica médica del Hospital Fernández
y me daba cuenta que me faltaba un poquito de dinámica en la cosa y no quería esperar todo. Viste que los terapistas somos más ansiosos y no quería esperar resultados y necesitaba inmediatez en las cosas. Y ahí conocí a nuestro común amigo, el doctor Ignacio Previgliano, quien ¡Qué maestro! Quien es un poco el que me obligó, no porque él me pidió que hiciera terapia intensiva, sino por su capacidad, su empuje y su... Bueno, vos lo conocés bien. Por su ejemplo, ¿no es cierto? Por su ejemplo, creo. Por su ejemplo, él siempre un tipo con un motor autoestimulado, y ahí un poco empecé a combinar la terapia intensiva con la clínica médica, hasta que definitivamente cuando terminé mi residencia clínica pasé a hacer terapia intensiva. Claro, pero explícanos un poquito la terapia intensiva, porque realmente la base de clínica médica, digamos, yo creo que es la base de la medicina, y un terapista intensivo, si no sabe clínica médica, es como que claro, le falta la base. La base es conocer el paciente, lo que es en realidad la mal llamada terapia intensiva, deberíamos llamarla cuidados intensivos, porque la Muy medicina bien. es la misma. Claro. En realidad lo que necesita el paciente no es terapia intensiva, es cuidados intensivos, mucho más cuidado, pero la medicina, el pulmón, el corazón, el cerebro, la médula espinal, la columna vertebral, es la misma. Y vos sabés que lo intensivo es el cuidado, no la terapéutica. Exactamente. A veces hay que tener una intervención rápida y eficaz, porque son enfermedades donde, bueno, se juega la vida del paciente y uno lo resuelve en corto tiempo o perdemos la vida del paciente, ¿no? Esa sería la diferencia en cuanto a cómo se actúa. Pero la base es la medicina de siempre. Absolutamente. La medicina, aunque tenga muchas aristas, es siempre la misma, ¿verdad? Ya lo creo. Tiene muchas aristas, es muy rica, las posibilidades muy ricas, la medicina ha avanzado tanto, Te es tan cuento extenso. una cosa también personal, no sé si está tan bueno hablar de mí, y ya esto es lo último que digo acerca de mí. Yo después de casi 20 años de ejercer la medicina tradicional, me di cuenta que me estaba faltando algo y bueno, hice homeopatía unicista, estudié homeopatía unicista para agregarle la parte más humana y más espiritual a la medicina intensiva. Y tengo un gran amigo que me decía: Alejandro, esto es como hacer lucha libre y decoración de interiores a la vez. Y bueno, esto es la medicina. Y lucha libre e ikebana. Vos que sos neurocirujano sabés que cada vez más tendemos a ser lo menos invasivos posibles y tratamos de darle una cuestión más asistencial desde lo no invasivo, ¿no? Me encanta lo que le has contado a nuestros oyentes. Yo lo tenía guardado para comentarlo, por supuesto. Pero ¿sabés qué, Alejandro? Creo que es el camino que uno va recorriendo en la vida. Uno va recorriendo un camino de vida y va recorriendo un camino en la medicina. Y bueno, todos tenemos una formación básica que nos da la facultad y debemos estar muy agradecidos a nuestros profesores que nos han permitido y nos han enseñado cómo y nos han guiado cómo recibirnos de médicos, y después uno comienza su propio camino, y los caminos dentro de la medicina son múltiples, son muy, como dijiste vos recién, son muy variados, ninguno es más importante que el otro, ninguno es más lindo que el otro, son todos indispensables y maravillosos. Sí, creo que es esto, la idea es que la vía final común es la atención del paciente, pero el cuidado del paciente, no atender un paciente desde su infarto agudo de miocardio, sino atender un paciente desde todos los puntos de vista, desde que las terapias o cuidados intensivos se han hecho lugares abiertos, donde hay cada vez menos secretos, donde el acompañamiento del paciente por su familiar es muy importante, donde que le dé la mano en un momento difícil, en momentos donde las enfermedades muchas veces no tienen solución. Vos sabés, inclusive en Estados Unidos y países de Europa hay lugares donde los cuidados intensivos admiten que estén las mascotas de los pacientes. Bueno, esto hace a la atención verdadera, no solamente el corazón, el cerebro o el pulmón de este paciente, ¿verdad? Eso hace a la atención de ese ser humano que está sufriendo, ¿no? Que en definitiva es el objeto de la medicina, ¿verdad? Así es.
digamos que es el verdadero y único. Lo importante en la medicina es el ser humano que está sufriendo. Lo primero, si lo podemos evitar, si podemos hacer la profilaxis de la enfermedad, bueno, es lo ideal. Y si alguien tiene una situación de falta de salud, si alguien está enfermo, bueno, ayudarle a resolver el problema de la enfermedad. Si no lo podemos lograr ninguna de las dos cosas, si es un paciente que no podemos recuperar, la otra parte de la medicina, ayudar a bien morir. ¿Sí? Absolutamente, que es tan natural como el nacimiento, nada más que el camino del nacimiento es un tema de felicidad y el cierre de un ciclo de vida es un tema que no es agradable para nadie, ¿verdad? Claro, es un momento de tristeza. Pero bueno, entonces comenzaste a hacer terapia intensiva un poco guiado por ese gran amigo nuestro que ha sido un ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? ¿Y cómo se fue desarrollando eso? Porque yo te he conocido a vos en el Hospital Fernández, en el Instituto del Diagnóstico, en la Clínica Sagrada Familia. O sea, vos sos un trabajador de la medicina hace muchos años, ¿eh? Y a cualquier horario te encontraba. Muchos años, es verdad. Parece esto de la Sagrada Familia, parece que fue hace unos días y en realidad pasaron más de 20 años. Ya pasaron más de 27 años que trabajo en medicina. Nunca hice otra cosa, además es lo que hice toda mi vida en forma muy apasionada. Y bueno, y ahí empecé con el doctor Previgliano también en la unidad de cuidados intensivos de la Sagrada Familia, y de ahí tuvimos un camino en común cuando nos conocimos con vos, donde nadie hacía esto que ahora es común, que es el neurointensivismo. Es que ustedes en el comienzo eran bichos raros, Alejandro. Contalo bien a eso. Sí, nos costaba mucho avanzar en esto del cuidado del cerebro y en el cuidado de los pacientes neuroquirúrgicos. Trabajamos mucho con Raúl Matera también en esas primeras instancias, y bueno, y ahí fuimos recorriendo el camino. Después yo soy consultor para una medicina prepaga, vos sabés, en el Instituto Argentino del Diagnóstico. Sí. Y ahí conocí otro gran tipo, uno de los inventores, podemos poner entre comillas, de los cuidados intensivos en la Argentina, que es Carlos Rubianes, que es el consultor máximo de la terapia intensiva en el Instituto Argentino de Diagnóstico. Bueno, el fundador de tantas terapias intensivas. Otro gran amigo al que me gustaría rendirle un merecido homenaje, ¿no es cierto? Carlitos Rubianes en este momento está pasando un estado de salud delicado, pero en realidad yo tengo una anécdota personal. ¿Querés que te la cuente? Dale, contame. La terapia intensiva, si bien yo no conozco exactamente la historia de cómo empezó la terapia intensiva acá, lo contó Ignacio Previgliano. Inclusive habló del Papa, ¿sí? Que fue uno de, no me acuerdo qué Papa fue, pero él lo dijo acá, que fue uno de los primeros que empezó a delinear cómo debía actuar éticamente un médico de terapia intensiva. Pero yo te voy a contar algo más casero y más sencillo. Uno de los inicios de la terapia intensiva fue la hidratación parenteral. Cuando, vos lo sabés esto por historia, pero vos no sé si habías nacido, a los pacientes cuando no se les podía dar a tomar nada por boca y estaban deshidratados, se les inyectaba solución fisiológica subcutánea. Eso claro. Lo sabés, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Yo no lo llegué a ver, no sé, ¿vos lo llegaste a ver alguna vez? No, yo tampoco. Se hace en algunos casos en cuidados paliativos, sí. Pero no como tratamiento habitual de los pacientes. Bueno, y eso me imagino debe haber sido bastante doloroso, pero era mucho mejor, por lo menos en un método de hidratación. Bueno, uno de los primeros laboratorios que comenzó a trabajar con las soluciones parenterales fue el laboratorio Ruocefa. Exactamente. El laboratorio Ruocefa se valió para todo esto de varias maneras, pero uno de ellos fue la Fundación Ruocefa, donde ellos enseñaban a los médicos argentinos a utilizar las soluciones parenterales, o sea, a utilizar lo que llamamos los sueros endovenosos, que es la forma en que hoy se rehidrata un paciente. Uno de los primeros, de los pioneros en esta hidratación parenteral fueron los doctores Lorenzino y Gerardo Lorenzino y Carlos Rubianes. Carlitos. Vos sabés que mi padre era visitador médico del laboratorio Ruocefa. Ah, mira vos. Y en el año 47 a mi padre lo enviaron a Córdoba como gerente de sucursal y abrieron la sucursal Ruocefa en la ciudad de Córdoba. Entonces los doctores Rubianes y Lorenzino
iban a Córdoba a enseñar a los médicos cordobeses a utilizar las soluciones parenterales. Y obviamente, ¿a dónde iban? Iban a la casa de mi padre, que era el gerente de Rubocefa. A mí, Carlos Rubiani y Gerardo Lorenzino, de chico, me han tenido a UPA en sus rodillas. Mirá vos de cuándo yo lo conozco a Carlos Rubianes, y bueno, todo lo que él hizo en pos de la terapia intensiva, una trayectoria de ¿cuánto? De más de 50 años a favor de la terapia intensiva, ¿no? ¿Hola, sí? Hola. Disculpa, se me entrecortó. ¿Vos me escuchás? Sí, yo te escucho bien, perfecto. Alejandro. ¿Vos restablecimos la comunicación? Sí. Bueno, digo yo que yo estoy hablando, esto debe haber sido a fines de la década del 50, comienzos de la década del 60. Mirá de vos, esa época me acuerdo lo conoces yo. bien a Carlos. Claro, pero yo lo conocí a él en el año 97, que yo empecé a hacer esta consultoría para esta medicina prepaga, y empecé a ir a su terapia intensiva, el Instituto del Diagnóstico, donde él siempre, yo era mucho más joven que ahora, obviamente, me recibió con el mayor de los respetos, me abrió las puertas de su terapia intensiva, tuvo siempre colaboración desde todo punto de vista. La verdad que es un gran tipo, y por suerte, el año pasado, en el Congreso Argentino de Terapia Intensiva del 2013, le dieron una mención a su trayectoria, y por suerte no nos acordamos tarde de los terapistas de Carlos, ¿verdad? Sino nos acordamos en el momento en que él estaba bien, y bueno, ahora está pasando un momento más difícil, pero va a salir adelante, seguro. Es muy gratificante que esos reconocimientos merecidos te los den en vida, cuando uno los puede disfrutar, ¿no es cierto? Creo que es lo que corresponde. Amigos, esos reconocimientos 50 años después de muerto, bueno, está bien, son válidos, pero no es lo mismo. Absolutamente. ¿Y cómo? A ver, contanos un poco más. Aníbal, sí, eso fue la terapia intensiva. ¿Y cómo viene lo de emergentología, Alejandro? Bueno, yo quería hablar de un tema que a mí me parece que es un tema que está todos los días en nuestra boca, en nuestra cotidianeidad, pero no en la de los médicos, en la de absolutamente todos los habitantes de la República Argentina, que es el trauma, el traumatismo, los politraumatismos. Si uno prende el televisor, un noticiero, cualquiera, todos los días tenemos muchas noticias de agresiones intencionales, por robos, por peleas en la calle, o de agresiones o lesiones no intencionales, de incidentes de tránsito en forma permanente. Yo particularmente te contaba el otro día que viajo todos los fines de semana por la ruta panamericana y veo permanentemente incidentes de tránsito, que la ruta está cortada porque volcó un auto, porque chocó un camión, porque atropellaron un ciclista, porque pasan cosas todos los días. La realidad es que si uno viera que todos los días murieron 50 personas de meningitis, estaría muy preocupado. Pues bien, todos los días muere mucha gente por politraumatismos, y esto no es, estos llamados accidentes, en realidad no son accidentes. Pero también es para preocuparse, Alejandro. Pero absolutamente, vos sabés que el trauma es la tercera causa de muerte en todas las edades, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y es la primera causa de muerte entre la edad de nacimiento y los 45 años. 3 de cada 4 adolescentes que mueren por un traumatismo, y 2 de cada 3 niños que mueren por un traumatismo. Estamos dejando ahora, nuestra juventud pasados los 45 años, no estamos protegidos de morir. Es la tercera causa de muerte. Probablemente moramos del corazón o de alguna enfermedad neoplásica, pero si no nos morimos de eso, tenemos muchas chances de morir en un incidente de tránsito. Entonces yo quería plantear el tema de los traumatismos desde una visión mucho más integral, de que no es un accidente, sino, por eso mi insistencia en la palabra incidente, porque los incidentes son cosas que se pueden prevenir y los accidentes no. Los accidentes son temas de inevitables. Un accidente es un tsunami, un terremoto, la caída de un meteorito. Exactamente. Pero el trauma es
una enfermedad, no es un accidente. El trauma es una enfermedad desde su definición misma, que es un daño producido por un intercambio de energía, o por falta de oxígeno, o porque falta calor, y entonces tiene una etiología, como todas las enfermedades, una causa, y tiene signos y síntomas que, dependiendo de la intensidad y localización del trauma, será una lesión leve con un pequeño hematoma en alguna región, o un traumatismo de cráneo grave, o un traumatismo de tórax que necesita asistencia respiratoria, o habrá un incendio como en Cromañón, y también habrá muchos traumatizados, y para completar la definición de enfermedad, tiene alteraciones anatómicas claras, tiene edema, tiene contusión, tiene hemorragias. Entonces, cualquiera puede entender que una enfermedad puede ser prevenible. ¿Y cuál es la vacuna del trauma? Claro, la educación prevención vial, del trauma. La prevención de que no haya más gente de la que tiene que haber en un evento multitudinario, que funcionen bien los mecanismos de seguridad de un avión. Esta es la prevención del trauma, y este es el verdadero inicio del problema de los cuidados intensivos. Esto causa un impacto terrible porque posteriormente al trauma, una vez que pasó la barrera de la prevención primaria, ya viene la prevención secundaria, y tendremos que tener autos en condiciones, con buenos cinturones de seguridad, y si tiene el cinturón de seguridad, el padre y él mismo deberá utilizar el cinturón de seguridad. ¿Cuántos taxis te obligan a usar el cinturón de seguridad en la parte de atrás? Muy pocos. ¿Eh? Poquísimos. Nadie. Poquísimos. ¿Cuántos usuarios de taxi nos subimos al taxi y exigimos que tenga el cinturón de seguridad atrás? Prácticamente no se usa. Hubo una época, hace quizá un par de años, que donde el control se puso más estricto, entonces por temor se hacía, pero hoy prácticamente eso ha caído en desuso. Sí el conductor, pero el pasajero, claro, debería ser lo mismo. Claro. Es que es exactamente lo mismo, y esto forma parte de una cadena que empieza ahí. Vos sabés que por cada paciente que se muere en un politraumatismo, y evidentemente los incidentes de tránsito son la causa principal de politraumatismo, hay 78 pacientes, 80 pacientes que no se van a poder reinsertar nunca más en su vida escolar, en su vida laboral, y esto va a producir que dejen de producir toda la expectativa que iba a tener y pasan a planes de rehabilitación. Digo, no es solamente el daño físico que se produce, el daño emocional para el resto de la familia, porque quien tenga un paciente discapacitado en su casa, o tenga que atender un niño discapacitado durante muchísimos años, sabrá lo que el impacto familiar que esto tiene, sino que además tiene un impacto económico terrible, porque claro, el que muere deja de producir, y el que queda con secuelas no solo deja de producir, sino que además produce gastos tremendos, y entonces el daño social que el trauma produce es tremendo. Así que bueno, un poco yo quería llevar esta idea de la enfermedad trauma y del accidente versus el incidente, ¿no? Vos que sos un experto en el tema, digamos, claro, existen todas las normas de tránsito. ¿Por qué no las cumplimos nosotros? ¿Por qué somos tan transgresores? ¿Es nuestra cultura? ¿Es la falta de control? ¿Por qué somos tan transgresores los argentinos y nos dicen, vemos el cartelito que dice ahí, no fumar, y la gente está parada frente al cartel y está fumando? Vos ponés cartelitos en el consultorio, por favor apague su celular, y vos ves gente hablando por el celular delante del cartel que dice, por favor apague su celular. ¿Qué eso es un fenómeno nuestro, cultural nuestro, argentino? ¿Se ve en el mundo? Explícanos un poco de esto. Tiene dos aristas. Una es el ser humano en sí mismo. El ser humano transgrede permanentemente. Y por otro lado tiene que ver con un tema de educación y control. Yo creo que ahora estamos mucho mejor que hace 20 años. Vos sabés que hace 20 años, digamos, cuando nosotros éramos más jóvenes o más chicos, no era obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Eso es cierto. Y también se hizo obligatorio
pero ya nos acostumbramos y entonces no es que es obligatorio y nos lo ponemos porque nos van a hacer una multa, porque ahora ya casi no hay multas por no usar el cinturón de seguridad. Ya se generó la conciencia y la educación necesarias para entender que esto es muy útil, no es un capricho de la ley. Lo cual es muy bueno. Acá Ángeles quiere comentarte algo con respecto al cigarrillo. Claro, otra de las cosas que por suerte avanzamos, yo tengo algunos años menos, pero recuerdo que hasta hace unos 7, 8 años, uno en una confitería o cuando yo estudiaba en la facultad podía fumar mientras estudiaba adentro de un bar o adentro de la facultad. Por suerte, en eso también avanzamos, porque ya ahora prácticamente no hay esos eventos en donde hay una persona, no sé, en los boliches bailables y en esos lugares que creo que todavía en algunos se sigue fumando después de cierto horario. Pero en eso también avanzamos mucho, porque ya a una persona no se le ocurre prender un cigarrillo en una confitería. Sí, en los espacios públicos ya no se fuma, casi ¿no? no se fuma. Te cuento una anécdota personal. Yo hasta hace unos pocos años fui un gran fumador. Sí, yo me acuerdo. Por suerte pude vencer este hábito o adicción que es tremenda. Y tengo imágenes mías que hoy no puedo entender bien. Tengo imagen mía fumando adentro del auto con mis chicos, que es una cosa tremenda. Tengo una imagen mía en un aeropuerto que no se podía fumar, y un día de un diluvio tremendo y salí a fumar y estaba todo mojado. Y tengo lo último que recuerdo es que cuando se empezó se puso en práctica esta ley, que no se puede fumar en los lugares públicos, íbamos a un bar donde había un primer piso que, bueno, como no se veía, se podía fumar, y entonces íbamos ahí en vez de cumplir la ley. Yo mismo, digo, esto tiene que ver con situaciones que hoy yo no puedo entender, pero que son, por un lado, de educación, y por el otro lado, de la transgresión permanente que el ser humano tiene en un montón de cosas. De todas maneras, mientras la promoción del auto sea que puede andar a 230 kilómetros por hora, es muy difícil que quien adquiera un auto de esas características no trate de sobrepasar los 130 kilómetros por hora, que es un montón, no es que vas lento a 130 kilómetros por hora. Igual los incidentes, por eso, la vacuna del incidente de tránsito es esta, la prevención primaria. Después vendrá la prevención secundaria, que es que tenga en marcha todos los mecanismos de seguridad, y después llegaremos nosotros, los terapistas, con la prevención terciaria para tratar de evitar la mayor cantidad de secuelas. Pero creo que la educación empieza en otro lugar. Es muy pequeña la tarea que hacemos los terapistas desde el punto de vista de la cantidad, porque la mayoría de la gente no llega a terapia intensiva, o se muere en el lugar o tiene incidentes menores. Pero cuando salen de terapia intensiva, por cada uno que se murió, salen 78, 80 secuelados, y eso es tremendo. Socialmente tiene un impacto tremendo. Yo lo estaba escuchando con mucha atención desde hace un buen rato, que usted hablaba de la prevención y del impacto, ¿no es cierto? Sé por el doctor Granchat que a usted le tocó en suerte vivir una situación nada feliz, que fue la de Cromañón. Si mal no entiendo, usted estaba de guardia el día que fue de Cromañón. Sí, yo tuve dos situaciones de incidentes de víctimas múltiples. La primera fue, yo trabajaba en una ambulancia en la Embajada de Israel, y estaba muy cerca, así que cuando llegamos ahí vimos, por desgracia, el desorden y la incapacidad que teníamos en ese momento de resolver las cosas en el lugar, y también en esto se ha avanzado mucho. Y en la segunda situación que estuve presente, que me tocó trabajar activamente, fue en la terapia intensiva del Hospital Fernández el día del incendio de Cromañón. Y ahí, si bien había mejorado el traslado, en la desesperación y en la falta de orden inicial, no se hizo lo que nosotros llamamos el triage, o
tamizar los pacientes adecuadamente para trasladar primero el paciente que necesita más atención, y además hay que trasladar a quien corresponde al lugar que corresponde, porque no es lo mismo trasladar un paciente a la sala de primeros auxilios o de primeros cuidados, porque si no tiene nada para atenderlo ahí, un paciente que necesita alta complejidad debe ir a un centro capacitado para atender trauma, y por eso hay centros que califican para estas situaciones, y hay toda una categorización de centros en la cual está trabajando activamente un grupo de gente que hace muchos años que hace esto, entre los cuales está el doctor Jorge Neira, y bueno, otros terapistas muy conocidos, y es multidisciplinario, y trabaja gente de la comunidad, y trabajan también un grupo de psicólogos y gente del gobierno, para que esto, que no se está pudiendo minimizar a pesar de todo el conocimiento que tenemos, mejore definitivamente, ¿verdad? Mi pregunta tenía que ver un poco con esto. Yo no viví la situación de Cromañón desde la salud. A mí me tocó estar de guardia el día que fue el accidente de 11, el de los trenes, que fue un miércoles. Sí. Y bueno, por ahí mi pregunta, que va desde otro lugar, porque yo soy bioquímica, con lo cual no estoy en la atención primaria, pero usted, ¿cómo ve la situación? ¿Aprendimos, mejoramos, crecimos un poco? Yo creo que en cada evento de estos se va mejorando. Lamentablemente, te repito, creo que lo que hay que hacer es evitar que se produzca el evento. Una vez que el evento se produjo, mi comparación desde la Embajada de Israel en los años 80 hasta en el año 92, hasta Cromañón en el 2005 es, sí, mejoramos desde una base que estábamos muy mal. Hay mucho todavía por mejorar, y yo te cuento, en ese momento me hicieron una nota para un diario, y me dijo, la periodista me dijo, dame el título de la nota de Cromañón, y yo le dije, el título es Nunca vi nada igual. Esto fue hace 10 años. Yo nunca, en 17 años de carrera, había visto una cosa semejante. Pero lo más desesperante era los familiares buscando a los supuestos heridos o fallecidos. Era muy impactante la situación del que está desesperado y no sabe si lo va a encontrar o no lo va a encontrar. La atención médica, para los que estamos entrenados en esto, después es más o menos parecida. Te repito, lo más difícil es lidiar con la parte no terapéutica estricta de la cosa, ¿no? Que no es lo de menos, ¿no? Que entender que el que te golpea la puerta está tan complicado como el que está dentro de la sala de emergencias. Sí, yo desde mi humilde opinión, ¿no? En esta última tragedia que fue la de 11, desde el lugar donde nosotros estábamos, qué sé yo, por ahí es un punto de vista un poco polarizado, ¿no? Pero la verdad es que más o menos para las 2 o las 3 de la tarde, el accidente creo que fue a las 9 de la mañana, usted mencionó hace un rato el grupo de triage. Sí. Ahora está, digamos, como desde lo que uno entiende, bastante bien organizado, porque para las 2 o 3 de la tarde, por lo menos los 3 hospitales que habíamos recibido mayor cantidad de víctimas, estábamos ya en una situación, digamos, la alerta siguió, pero como más calmo, como que todo estaba ubicado, salvo 3 o 4 personas que, bueno, después supimos que uno había fallecido y tardaron en encontrarlo, que fue muy conocido el caso, y después otros habían estado perdidos realmente por el shock, pero yo creo que lo que me pasó bueno. a mí en la Embajada de Israel. Claro, contanos, sí. Yo estaba muy cerca de ahí, llegué muy rápido, llegué entre los primeros 10 ambulancias. No me pude ir nunca, porque estaba tan desorganizada la entrada y la salida de ambulancias que nunca me pude ir, con lo cual lo único que pude hacer es tratar de asistir a algún paciente que estuviera ahí, con lo que tiene una ambulancia de urgencias. Claro. De nuevo, no podían evacuar a nadie, eso nos está diciendo. Debe ser atendido en el lugar adecuado. Claro. Bueno, acá el paciente estaba en una emergencia, se debería haber formado un corredor por el cual hubiéramos podido salir, y no se formó.
En Cromañón al principio no se formó el corredor, pero los pacientes pudieron salir. Claro. Hubo mucho desorden en el triage de los pacientes. Creo que por lo que puedo escuchar de lo que me comentás del incidente de 11, estuvo bien el corredor Sí. y mejor el triage. Sí, yo soy De una todas maneras, optimista. Creo que todo el tiempo, o sea, la única visión de estas cosas que, como usted dijo al principio, no pueden pasar, no deberían pasar, porque son evitables. Yo pienso exactamente igual. Todas estas cosas que no deberían pasar, creo que el balance, el único balance que uno puede hacer bueno de esto, porque creo que no hay cosas positivas de esto, es que, bueno, por ahí las cosas se están resolviendo un poco más rápido. Y bueno, eso por ahí después se traduce en mayor cantidad de gente, como usted dijo, con menos secuelas o vivas, ¿no? Claro, sí, de nuevo, si la prevención primaria se pasa la barrera y llegamos al incidente y tenemos todos los mecanismos de seguridad, el motociclista el casco puesto, el auto cada vez es más moderno, tiene airbag o los cinturones de seguridad correctos, y si se pasa esta barrera, bueno, el equipo asistencial capacitado, que llegue rápido, que traslade rápidamente al paciente al lugar que corresponde para que lo atiendan como corresponde. Y ahí está la prevención terciaria, ¿no? Y sabe, doctor, usted también dijo algo que es verdad que yo después me perdí en lo que quería comentarle. Pero hay también algo que es cierto. ¿Por qué necesitamos siempre estas tragedias grandes? ¿No? Porque el número que usted dio de la estadística de los incidentes de tránsito es realmente alarmante. Entonces, ¿por qué uno necesita un Cromañón? ¿Por qué uno necesita un 11? O un choque en cadena de 20 autos en la Panamericana un día de lluvia. ¿Por qué no empezamos antes, no? Porque el número que usted dio es realmente aterrador. Porque el trauma es una enfermedad endémica con brotes epidémicos. Te repito, prendés el televisor y no hay casos de viruela. La viruela fue erradicada merced a la vacunación y a la concientización de que todo el mundo tiene que estar vacunado. Hay que trabajar con la comunidad en que se entienda que el trauma no es algo que le pasa a los otros. Exacto. Es una enfermedad endémica que tiene estos brotes epidémicos que se llaman Cromañón, que se llama el incidente de 11, el avión del APA, la AMIA. Todos estos brotes epidémicos hacen que nosotros tengamos que entender que la única vacuna es concientizar y trabajar con la población, y que el que recibe la información se vacune, no ande a 200 kilómetros por hora, porque sabe que está tentando a tener la enfermedad. Y el problema es que es contagiosa, ¿no? Exacto. Que cuando se enferma uno en una ruta, por ahí contagia a los que están alrededor, ¿verdad? Exactamente. De toda esta charla, Alejandro, yo quiero rescatar como positivo desde que aquel antiguo CIPEC que nosotros conocimos cuando iniciamos la medicina, al SAME de hoy, creo que desde el punto de vista preventivo y organizativo hemos mejorado mucho, hemos crecido en ese aspecto, hoy se atiende mejor. Y la otra cosa que creo, yo no soy legista, no lo puedo decir realmente con experiencia, pero por lo que vivimos, nuestras autoridades o nuestra legislación es demasiado benigna con aquellas personas que generan o que ocasionan accidentes de tránsito. Quizá habría que ser, desde el punto de vista punitorio, un poco más exigentes o no ser tan magnánimos al decir, bueno, fue un accidente, fue una mala suerte. Hay otros países que nos dan ejemplo de esto en el mundo, ¿no? Sí, no tengo yo exactamente la idea de cómo debe ser la legislación, pero yo tengo que saber que cuando salgo a la ruta, que cuando voy a un lugar cerrado, cuando mis hijos van a un recital, o vos y yo vamos a la cancha de fútbol, tenemos que estar tranquilos que es un lugar seguro. Así era cuando nosotros éramos chicos. Me parece que no sé si es a través de punitorios o a través de controles o pero me parece que todos tenemos que pensar que es un lugar seguro y estar tranquilos, no estar pensando que yo entro a un lugar, pero probablemente esto sea una deformación profesional.
lo primero que me fijo es dónde está la salida de emergencia. Claro, por supuesto. Tenemos que utilizar todos los recursos, no sé cuál es más importante, todos son importantes. Yo creo que el trabajo en la comunidad y la educación y la prevención y el control de las normas son la vacuna de la enfermedad, ¿eh? Alejandro, tu visita acá en Sala de Médicos despertó mucho interés entre los oyentes y tenemos algunas preguntas de los oyentes para que vos les contestes. Te vamos a hacer unas preguntitas. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, seleccionamos algunas porque ya no nos queda tanto tiempo. Marisa de Colegiales nos pregunta si cómo estamos comparativamente con otros países con respecto a la emergentología. Con respecto a los recursos humanos y respecto de los recursos asistenciales, los recursos humanos y recursos materiales, estamos al nivel de cualquier país del mundo. Tenemos la cantidad y la calidad necesaria en recursos asistenciales. Creo que la capacitación médica, las residencias, los cursos de posgrado y la continua capacitación que se da, por lo menos en los lugares donde yo trabajo, lo que se llama la enseñanza continua, hace que los médicos estén en buena condición para atender a los pacientes. No, y tenemos destacados emergentólogos en la Argentina, tenemos una escuela de emergentología, creo que dentro de muy poquito, los primeros días de noviembre, no sé si cumplen 20 o 25 años los cursos de emergentología en la Argentina, ¿no? No, la verdad que no lo tengo tan presente, Aníbal, no te quiero engañar con este tema. Hoy lo comentaba Pino Croce, el doctor Croce, comentaba que en los primeros días de noviembre cumplen 20 años los cursos de emergentología en la Argentina. Es probable, porque se ha entendido que la emergentología no es algo que hacen los médicos más jóvenes para ganar unos pesos, sino que es algo que es la emergentología es el consultorio de la terapia intensiva. Claro. Es el paso previo, donde si vos haces mal el diagnóstico, si vos atendés incorrectamente, si no respetás los tiempos adecuados, mayor va a ser el daño y la secuela posterior. Así que creo que estoy en los dos lados, digamos, en la emergencia de recepción y en la terapia intensiva. Te puedo decir que también hemos mejorado mucho y la globalización ha hecho que tengamos todos los recursos, que no haya excusas para atender mal a un paciente. Bien. Bueno, un comentario nada más. Agustín de Liniers, creo que con todo lo que hablamos de Cromañón y de ONCE quedó contestada un poco tu pregunta, porque preguntaba justamente de lo que veníamos hablando, si pensábamos que se había avanzado un poco o no. Amanda de Belgrano le pregunta al doctor Arenillas si la emergentología trabaja en forma coordinada con otras autoridades, como por ejemplo la policía. Creo que acá se está refiriendo a la parte de catástrofe, ¿no? Sí, absolutamente. Hay un grupo de gente que está trabajando, es un programa, te lo digo muy cortito, se llama CDSEM, en el trauma, donde hay organismos gubernamentales, lo que se llama la red de trauma. Esto se está trabajando mucho en esto, y sí, la policía y los bomberos son los que le deben dar permiso para ingresar al médico, pongamos en Cromañón, no puede ingresar. El primero que no debe sufrir daños ni morir es el rescatista. Claro. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años fue una ambulancia porque había un olor raro en una casa en Avellaneda, entraron el médico y los enfermeros y murieron porque había cianuro en la casa. Entonces, y eso era lo que daba el olor que tiene el cianuro, de los compuestos que tiene cianuro, que es este olor a almendras amargas, se llama. Sí. Y como había un olor raro, llamaron a los médicos, pero claro, no llegó primero la policía y los bomberos para decirle, señor, pase. Llegó primero la ambulancia y entonces accedieron ahí y murieron los rescatistas, lo cual es tremendo. Claro. Debe haber una actividad coordinada y de hecho cada vez más está en esto que decimos mejoramos. Quienes hacen el cordón para que ingresen los médicos en el incidente del trenes de ONCE fueron la policía y los bomberos. Y sin que ellos te autoricen no deberías poder entrar. Claro, claro, que te autoricen la entrada y que te permitan la salida. Debe decir, lleven los pacientes, claro, en este caso al Hospital Fernández, pero tal vez para otros
incidente, sea al hospital de Argerich o al hospital de clínicas o lo que sea, el paciente adecuado al lugar adecuado. Debe haber necesariamente una red que funcione coordinadamente. Y hay otra cosa que quiero destacar, Alejandro. Vos sabés que conmigo en el consultorio trabaja el doctor Ojea, que es un antiguo traumatólogo del Hospital Ramos Mejía, y él me decía que cuando se enteró del tema de Cromañón, se vistió tan rápido como pudo y se fue volando al Hospital Ramos Mejía. Exacto. El Hospital Ramos Mejía estaba lleno de médicos, o sea, una inmensa cantidad de médicos que trabajan habitualmente en el Ramos Mejía, cuando se enteraron de esta emergencia, fueron al hospital, nadie los llamó, fueron por compromiso, por vocación, por solidaridad. Eso también la gente por ahí no lo sabe, pero debemos destacarlo. No era su obligación, era su compromiso, y lo cumplieron con todas las de la ley. Bueno, en el Hospital Fernández absolutamente pasó lo mismo. Claro. De hecho, yo estaba en terapia intensiva, que nunca, nosotros en el hospital hay un servicio de emergentología muy bien formado enorme, y un servicio de guardia externa muy bueno, y vino un traumatólogo a decirme, ¿podrán bajar a darnos una mano que hubo un incendio en un boliche? Y yo dije, qué raro que nos llamen. Bajamos, porque la rareza es ni preguntamos, bajamos, y estaba un infierno. decenas de personas. Nos daban abasto. Claro, y al rato empezaron a llegar los médicos a ponerse a disposición del equipo que estaba al mando de la cosa, a decir, a ver dónde necesitaban más gente, a oficiar de camilleros, enfermeros, los enfermeros de camilleros, digo, toda una actividad coordinada siempre bajo la dirección de un líder o de un jefe de equipo que tiene que dar las indicaciones, porque tampoco lo peor que puede suceder en esta situación es no trabajar en equipo, es la anarquía. Seguro. Así que es así, los médicos tenemos una conciencia que no solo tiene que ver con cumplir nuestro trabajo y un horario, sino de cumplir con esto que para lo cual nos formamos, que es atender los pacientes. Gracias a Dios, todos los que hemos pasado por el hospital y por la facultad, hemos recibido esa enseñanza que entra en el corazón del médico. En estos momentos así, en estos incidentes masivos, como vos nos decías, realmente el médico escucha el llamado interior y acude solidariamente, no importa el día que sea ni el horario que sea, porque sabe que él va a poder dar una mano, que es necesaria su presencia, y bueno, todavía conservamos esas buenas costumbres, ¿no es cierto? Y yo te quiero también remarcar la actividad del paramédico también en esto. Así es. También es espontáneamente se acercaron. Es tan importante como la del médico. Kinesiólogos, todo digamos, lo que se llama el equipo de salud, ¿no? Ya lo creo. Así que, bueno, Alejandro, esto es importante, el trabajo en equipo y la educación para trabajar en equipo. Claro, Alejandro, se nos ha escapado el tiempo y te agradecemos muchísimo tu presencia, y como ya imaginamos, todo lo que vos nos has dicho y todo lo que los has ilustrado con tus anécdotas y tus ejemplos, bueno, nos han llamado muchos oyentes, nos han hecho muchas preguntas, pero desgraciadamente el tiempo no nos alcanza para contestarles a todos. Queremos agradecerte especialmente con María de los Ángeles Herario tu presencia en Sala de Médicos. Ha sido muy didáctica tus explicaciones y esperamos tener una nueva oportunidad para invitarte nuevamente a compartir este espacio con nosotros. Bueno, Aníbal, yo te agradezco la invitación, te agradezco tu amistad y agradezco que exista gente como vos que desinteresadamente tiene programas como este que permiten la difusión de temas que hacen a la salud pública, ¿verdad? Ya lo creo, temas álgidos para contarle a nuestros oyentes, ¿no es cierto? Es así. Bueno, son las 16 horas, se ha escapado el tiempo y nos vamos desde Sala de Médicos porque ella está ingresando María Luján Batallán con su equipo de profesionales, con su programa Buscando Títulos. Hasta el sábado próximo.